Bienvenido a un nuevo video, mis amigos. Como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a pasar al tema. Hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia y voy a tratar a lo mejor de mis habilidades de traerles el video definitivo con toda la información de lo que la palabra nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Bien, el primer tema que vamos a tomar es si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento. Muchas personas piensan que no hay, que el arrebatamiento es algo que no va a suceder o que ya sucedió. Sí los hay, y pues vamos a ir a lo que está a donde está la Biblia para que ella sea la que nos diga. Bien, para ese punto, lo primero que tenemos que hacer es verificar si la Biblia registra ese evento. ¿Cómo la Biblia puede registrar? Fácil. Nos puede hablar del evento literalmente que va a suceder, o también nos puede poner ejemplos de eventos que ya han ocurrido. Y si la Biblia nos habla de arrebatamientos que han ocurrido. Vamos a poner el primer ejemplo. Elías fue arrebatado. Enoc fue arrebatado. Y sí, aunque no lo crean, nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, fue arrebatado. ¿Cómo? Pues sencillo. Eso está en Hechos 1 del 9 al 12. Que lee de la siguiente manera. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y la recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Bien, aquí pues no, la palabra nos muestra uno de los arrebatamientos, ¿no?, que ha ocurrido en la Biblia, que registra que fue nuestro Señor Jesús. Otra persona que también fue arrebatado fue Juan. Sí, la Biblia lo registra claramente. Vamos a pasar a Apocalipsis 4, el cual lee: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el Espíritu. Y por ahí Juan procede a darnos la revelación. O sea, Juan fue raptado para el Señor darle la revelación del Apocalipsis. Ese es otro tipo de evento, tipo rapto. Por lo tanto, la palabra nos registra los arrebatamientos como algo posible, como algo que el Señor hace. ¿Ok? Con esto estamos comprobando que un arrebatamiento es algo que el Señor hace. No es algo nuevo en la Biblia. Y ahora vamos a pasar a donde la palabra nos habla del futuro arrebatamiento. Bien, muchos de ustedes conocen este verso ya, pero para los que están nuevos que no lo conocen, es Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 en adelante, que lee lo siguiente: por lo cual os decimos a esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá. Graben esa palabra en sus mentes. Si ustedes están anotando de casualidad o tienen su Biblia en la mano, subrayen o anoten: descenderá del cielo, que es bien importante.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Ahí es donde nos está hablando del arrebatamiento. Lo dice literalmente, no estamos interpretando nada, estamos leyéndolo justo como está escrito. Bien, con esto probamos dos cosas. El arrebatamiento es bíblico, se ha dado en la Biblia y se nos dice que va a haber uno más. Y cuando le digo uno más es porque luego que la iglesia sea raptada, hay otros que van a ser raptados, que son los dos testigos. Luego que se les dé aliento de vida, el Señor les va a decir suban acá y ellos van a subir con el Señor. Los dos testigos van a ser arrebatados también. Bien, ahora con esto queremos entonces desprobar el punto de que no hay rapto de la iglesia. Sí hay rapto. Sí hay rapto, lo leímos literal. Así que ahora vamos a pasar a probar si el rapto es antes de la gran tribulación, después, o si el rapto de por sí cuenta como una segunda venida del Señor, porque ahí es donde tenemos una discrepancia inmensa entre muchos de los creyentes, que unos dicen que solamente hay una segunda venida del Señor, que el rapto es antes que Él venga. O sea, subimos, nos encontramos con el Señor en las nubes y así mismo como nos encontramos, bajamos. La Biblia no registra eso, pero vamos a buscarlo. Vamos a pasar ahora antes de ir al próximo versículo. Tenemos que notar algo bien importante. Para que lo vayan anotando, la palabra que se usa en Primera de Tesalonicenses es la palabra harpazo. Esa misma palabra es la que se usa en Hechos cuando se nos dice que el Señor fue tomado en una nube. La palabra que se usa es esa misma, harpazo. Tomen eso en cuenta, porque eso también es bien importante. Vayan tomando estas notas porque todo esto le va a caer en su lugar según vayamos continuando con el video. Vamos a hablar ahora de la segunda venida del Señor. El término bíblico, la palabra que se usa cada vez que se refiere a la segunda venida, es parrusia. ¿Qué quiere decir parrusia? Literalmente presencia, advenimiento, llegada gloriosa. Eso es una gran diferencia a harpazo. Son dos cosas completamente diferentes. Y miren esto. Vamos a hablar ahora de la segunda venida. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 1, del 10 en adelante, que lee de esta manera. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que vuestro Dios os tenga digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mire cómo el apóstol Pablo se refiere a este evento que es la segunda venida. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Si notamos eso, a ser arrebatados y encontrarnos con el Señor en las nubes, son dos cosas completamente diferentes. Porque aquí está hablando bien claro que la segunda venida del Señor es cuando Él venga en aquel día para ser glorificado. Todo ojo le verá, ¿no? Ahí es cuando Él va a, con la espada que sale de su boca, destruir el anticristo y el falso profeta y todo lo que ya sabemos. Bien, vamos a pasar a este otro versículo ahora. Bien, vamos a pasar ahora
a Mateo 24, 14 en adelante. Aquí el Señor hablando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el Señor sigue hablándonos sobre este acontecimiento. Pero ¿qué sucede? Estos son acontecimientos que van pasando y nos dejaría saber cuándo sería su posible segunda venida. Entonces, las personas que estén durante la gran tribulación, cuando vean que llega la abominación desoladora, ya saben que eso pasa justamente a mitad de la gran tribulación. Por lo tanto, de ahí para la segunda venida del Señor pasarían 3 años y medio. Eso lo sabría todo el mundo. Pero la palabra nos dice que el Señor viene como ladrón en la noche, que tú no sabes cuándo será. Entonces, pues tenemos una pequeña discrepancia ahí. O la Biblia se contradice, o nosotros estamos malentendiendo lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor. Por lo tanto, si nosotros tenemos una serie de señales, una serie de copas, una serie de trompetas, una serie de profecías de cosas que van a suceder en el mundo antes de la venida de nuestro Señor, nosotros entonces podríamos estar listos y no nos va a coger como ladrón en la noche. Porque la segunda venida del Señor no es sorpresa. La segunda venida del Señor, los que se queden y tengan conocimiento van a saber cuándo es que el Señor va a venir. Es cuestión de 3 años y medio luego de la abominación desoladora. Van a estar pendientes luego de eso a los 2 testigos. Cuando maten a los 2 testigos, que resuciten al tercer día y sean raptados. Ya está más cercana a la segunda venida de nuestro Señor. Son cosas a considerar cuando estamos estudiando la parte de la segunda venida visible de nuestro Señor. Aquí en Mateo 24, 29 también tenemos más señales que precederán la segunda venida visible de nuestro Señor, la parrusia de nuestro Señor. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay más, ahí nos habla de la higuera, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque eso es otro tema aparte. Pero ¿qué podemos sacar de esto? Aquí nos está diciendo claramente unas señales que van a suceder justamente justo antes de la segunda venida del Señor. Y lo dice literalmente. En aquellos días se oscurecerá el sol, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todas las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentará toda tribu y tierra, verán. Eso es importante, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Esa es la parrusia. Parrusia quiere decir manifestación gloriosa de nuestro Señor. Algo que es completamente diferente a harpazo, que es cuando arrebata y se recibe en las nubes. No es lo mismo que el Señor nos reciba en las nubes a que el Señor
venga y todo ojo le vea y pise la tierra. Y una vez pise la tierra, empiece a juzgar. Son dos eventos completamente diferentes y no me vengan a decir a mí que el Señor no va a venir por segunda vez, que el rapto, que no podemos dividir la segunda venida del Señor en dos, porque solamente una segunda venida. Lo digo porque he escuchado personas diciendo eso. Pues le digo algo, mi hermano. Usted sabe que el Señor ha venido antes de su primera venida, o usted no lo sabía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor se le presentó a Lot. El Señor se le presentó a Lot. El Señor bajó a la tierra y se le presentó a Lot. Entonces, Abraham, poco antes, se le presentó a Abraham también. Y porque el Señor bajó a la tierra, habló con Abraham y llevó el juicio a Sodoma y Gomorra y se fue. Por eso vamos a decir que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que Él no es el Mesías, porque ya Él había venido antes. Nos vamos a atrever a decir eso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que suena un poco contradictorio? Suena ridículo. Pues de la misma manera, mis amigos, con mucho amor, ustedes se escuchan cuando ustedes dicen que no podemos decir que el Señor no puede arrebatarnos en las nubes, porque la segunda venida no se divide en dos, porque es una segunda venida. Sí, es una segunda venida. Cuando el Señor arrebata en las nubes, no está viniendo. Él no está pisando la tierra. Que cuando usted contrasta ese ejemplo con el ejemplo que yo le di cuando el Señor bajó para hablar con Abraham, el Señor bajó a la tierra y pisó la tierra. El Mesías tenía que bajar y pisar la tierra. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir? Dios vino dos veces. Por primera vez, la primera vez la dividimos en dos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la primera vez no cuenta como la primera venida del Señor a la tierra? De la misma manera, cuando Él nos recoge en las nubes, es harpazo. Cuando nos recibe en las nubes, no cuenta como la segunda venida. Y más aún porque Él ni siquiera va a pisar la tierra. La palabra misma nos dice que Él nos va a recibir en las nubes. Lo leímos ahorita. Y seremos arrebatados en las nubes juntamente con Él. Vamos a pasar a este otro verso. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 21. Lee de esta manera. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice la palabra, parousia, su manifestación gloriosa, su segunda venida. Dígame, ¿en qué se parece esto a el Señor vendrá en las nubes? Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Por eso fue que al principio les dije,
Guarden esta palabra, descenderá. Hay una gran diferencia a descenderá, a la segunda venida, cuando todas las personas le ven. Aquí en ningún momento dice que todo ojo le verá. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes, en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Note ese otro contraste. Ahí no dice para recibir al Señor en el aire y regresar a la tierra para juzgar al falso profeta, al anticristo, a las naciones. No, ahí no dice eso. Una vez la iglesia sea raptada, la iglesia no tiene que ver nada con lo que está pasando aquí en la tierra. La iglesia se va para las bodas del Cordero y aquí no ha pasado nada. La iglesia no tiene que ver nada. Por eso es que cuando se arrebata la iglesia, ahí se termina todo para la iglesia. Todo lo que viene después para la tierra, la iglesia no tiene que ver nada. Por eso seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en las nubes. El Señor no baja, mis amigos. El Señor no pisa la tierra. Ahí no dice que el Señor vendrá glorioso con el nombre que solo Él conoce, como acabamos de leer en Apocalipsis. No, si usted analiza, son dos eventos completamente diferentes. Y este que está narrando el apóstol Pablo ahora mismo no va a pasar rápidamente después de la segunda venida. Ahí no lo dice. Más adelante vamos a enseñarles por qué. Ahí dice que seremos arrebatados y estaremos por siempre con el Señor. Si fuéramos arrebatados en las nubes para regresar de nuevo, como hacen pensar las personas que piensan que nos dicen que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, somos raptados y después regresamos rápidamente. No, ahí no dice eso. En ningún momento dice eso. Si nosotros regresamos en la segunda venida con el Señor, ahí nosotros regresamos. Yo dudo mucho que un dato tan importante como ese al apóstol Pablo se le haya pasado de la mente escribirlo. O, peor aún, que al Espíritu Santo, que era el que lo estaba inspirando a crear, a escribir estas cartas, se le haya olvidado mencionar ese tan importante detalle. Y no, las palabras tienen significado y no solo lo que se dice tiene significado, pero también, bien importante, lo que no se dice también tiene significado, mis amigos, porque por algo es que no se dice. Así que vamos a pasar ahora al próximo contraste. Bien, ahora vamos a Apocalipsis 20, del 13 en adelante. Lee así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, aquí vemos una segunda resurrección, vamos a llamarlo así, cuando el mar entrega a sus muertos. Acuérdense que cuando en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. Obviamente los muertos que estén en el mar van a resucitar, los muertos que se hayan quemado van a resucitar, los que nunca hayan aparecido van a resucitar y vamos a ser tomados a recibir al Señor en el aire. Aquí nos está hablando de un hecho parecido. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué ustedes creen? ¿Esto es otro evento aparte o esto es el mismo evento del que nos habló el apóstol Pablo? Esto es otro aparte. Cuando el apóstol, ¿verdad que sí? Claro que sí. Cuando el apóstol Pablo nos dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, él siguió
hablando y nos comentó sobre esto que está viendo el apóstol Juan ahora mismo. Que entonces los otros muertos resucitaron, pero para juicio. En el mismo evento, hay uno detrás del otro. No. ¿Por qué no? Porque lo que vio el apóstol Pablo fue un evento completamente diferente al que vio Juan. La resurrección para ser tomados en las nubes, recibir al Señor, es para la iglesia solamente. Los que resuciten, que es la muerte segunda, aquí mismo lo dice, es la muerte segunda, son para juicio. Contraste, dos eventos completamente diferentes. El primero es durante el rapto, el segundo es durante la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué comprueba esto? Que hay dos eventos finales, el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento no es la parte 1 de la parte 2, que es la segunda venida, no. El arrebatamiento pasa a principio de la gran tribulación, la muerte segunda, los que resucitan en la muerte segunda, al final, cuando la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Vamos al otro, que es Apocalipsis 19, del 11 al 21. Lee así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las grandes señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado a su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bien, note aquí que en esta narración de la segunda venida no dice nada de recibir a la iglesia en los cielos y luego descender a la tierra. Ahí no dice nada. Ahí empieza este evento de esa manera. Esto es un capítulo nuevo en la historia del mundo. Nada tiene que ver con lo que vio Juan. Si el arrebatamiento fuera justo antes de la segunda venida, estuviera aquí escrito, mi amigo. Estuviera aquí escrito. Las palabras que se dicen tienen significado. Lo que no se dice también tiene su significado. Mire esto. Note bien claro como ahí no se menciona el rescate del pueblo, ningún tipo de rescate, ningún tipo de salvación. Ahí lo que se habla es juicio, puro juicio a los habitantes de la tierra solamente. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar en la tierra. Por eso es que lo que viene, mi amigo, es fuego por ahí para abajo. Lo que viene es juicio, porque la iglesia no va a estar. ¿Cómo yo sé que no va a estar? Vamos más adelante. Vamos a Zacarías un momento, porque él nos tiene una revelación bien interesante de la segunda venida del Señor, de la parrusia del Señor. Zacarías 14,
del 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el Azal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Aquí Zacarías nos está dando su revelación de la segunda venida del Señor, la parrusia, cuando el Señor pisa la tierra. Dos cosas diferentes nuevamente. Parrusia, segunda venida, el Señor pisa la tierra. Arrebatamiento, harpazo, recibimos al Señor en las nubes. Eso no es una segunda venida. Recibimos al Señor en las nubes. Nos fuimos con Él. El Señor pisa la tierra. Segunda venida. Juzgar al anticristo, juzgar al falso profeta. Segunda venida. Dos cosas totalmente diferentes, dos narraciones, dos revelaciones completamente diferentes. No se divide la segunda venida del Señor en dos. El arrebatamiento, harpazo, no es la segunda venida. Recibimos al Señor en las nubes. Él no baja a la tierra. ¿Por qué el Señor nos va a guardar? ¿Por qué Él nos tiene que guardar? ¿Dónde la Biblia dice que el Señor guarda a sus personas, a su pueblo? Pues amigos, muy sencillo. Vamos a buscar unos ejemplos de Dios salvando al pueblo. Vamos a Hebreos 11:5, por ejemplo. Ahí rápidamente, este es bien sencillo. Esto nos habla de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ok? Anote eso por ahí. ¿Qué otros ejemplos podemos tomar bíblicos del Señor guardando a su pueblo? Mi amigo, elemental. Egipto. Cuando Él sacó al pueblo de Egipto, los sacó de la esclavitud y durante su estadía por el desierto los guardó de los ataques del faraón. Ahí el Señor guardó a su pueblo. Cuando la última plaga de los primogénitos, que mandó a que pusieran sangre en sus puertas para cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara. Ahí el Señor protegió a los de él. Y Lot, ahora mismo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Lot? Que él no podía empezar el juicio hasta que Lot se fuera. Hasta que Lot fuera sacado de ahí. Una vez Lot fuera sacado, entonces el Señor empezaba el juicio. Ahí tenemos otro ejemplo. Y tenemos otro buen ejemplo, a Noé. Venía juicio para la tierra. Dios le indicó para hacer el arca en el cual Noé iba a estar salvo. Por lo tanto, a Noé no le pasó nada. Esos son ejemplos bíblicos de que Dios sí salva a los de él. Ahora vamos a analizar el arrebatamiento, porque ya hablamos de la segunda venida. Ya analizamos un poco y contrastamos segunda venida, arrebatamiento, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a contrastar arrebatamiento, segunda venida. Cabe notar que en uno de los contrastes que la Biblia hace mucho énfasis, que es bien clara, es que la segunda venida es un evento donde el Señor llega, donde todo ojo le verá, un evento que viene luego de una serie de juicios y cataclismos y señales
establecidas por la Biblia, por lo cual gente que se quede, que sea creyente, puede rastrear en qué punto de la tribulación están para cuando venga la segunda venida del Señor, ellos están preparados. Pero ya ellos pasaron por la gran tribulación. Los pocos que queden vivos tendrán esa suerte. En contraste con el arrebatamiento, que es, como nos dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nadie lo sabe, nadie sabe el día ni la hora. Será como ladrón en la noche. ¿Qué nos dice Mateo 24, 44? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Aquí nos sigue hablando de otras enseñanzas, pero el 44 que nos dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si usted se queda en la gran tribulación, usted va a llegar a saber, usted va a llegar a pensar aproximadamente cuándo es que el Señor viene. Solamente tiene que estar pendiente a los juicios que van a ir pasando. Usted va a saber que, usted sabe que va a caer un meteorito ajenjo. Usted sabe que la tercera parte de la tierra va a ser quemada. Usted sabe que la abominación desoladora se va a sentar en el templo. Usted sabe que van a venir dos personas que van a estar predicando. El anticristo los va a matar y estas personas van a resucitar al tercer día y se van a ir. Usted sabe todo eso. Con usted seguir esas profecías al pie de la letra, usted va a tener una idea en qué momento va a ser la segunda venida del Hijo del Señor. No va a ser como dice aquí, que vendrá a la hora que no pensáis. El arrebatamiento es a la hora que no pensáis, porque eso puede ser ahora mismo que yo estoy hablando, puede ser justamente cuando yo termine el video, puede ser el año que viene, puede ser en 3 años, 5 años, 10 años, 20, 50, 100, 500, porque solamente el Señor es el que lo sabe. A Él es el que le place hacerlo cuando Él quiera. Él sabe cuando todos los que vayan a ser salvos ya serán salvos. Entonces, cuando Él va a venir. Pero eso es un evento que solamente está en su potestad saber. Mire este otro versículo. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Sí, Noé les estaba diciendo a todas esas personas, entren al arca porque va a llover. La segunda venida del Señor está por venir, el arrebatamiento está cerca. Arrepiéntanse. ¿Okay? Vamos a ir haciendo la correlación. Ninguno de ellos entendió hasta que vino el diluvio, que nadie sabía cuándo iba a venir, tampoco Noé. Noé entró al arca cuando el Señor le dijo, entra, que ahora es que vamos. Ok, igual que el arrebatamiento. Se le predica a la gente, prepárense, arrepiéntanse que el arrebatamiento está cerca. Nadie hace caso hasta que venga el arrebatamiento. Y se quedaron. No entendieron hasta que venga el arrebatamiento y se quedaron. Exactamente al pie de la letra, a como nos narra el Señor, que va a ser en los últimos tiempos, es como pasó con Noé. Como les dije, Noé no sabía cuándo tenía que cerrar la puerta. Noé no sabía, Noé ni nadie sabían cuándo era que iba a empezar a llover. Solamente lo sabía el Señor. La puerta se nos va a cerrar cuando nos vayamos. A los que se quedaron, se les cerró la puerta y va a empezar a llover. Y pues, lamentablemente, ya va a ser tarde para muchas personas. Bien, vamos a Lucas 21, 34 al 36. Aquí nuevamente el Señor nos hace la diferencia, nos hace ver la diferencia de lo que es una venida repentina a lo que es la segunda venida visible con señales que todo el mundo pueda rastrear cuándo será ese momento.
Lee así, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Súper claro, mis amigos. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros pasamos por la gran tribulación y el Señor nos viene a buscar en la segunda venida, ¿de qué escapamos? ¿De qué? Si pasamos ya la gran tribulación, los que quedemos vivos, los que hayan quedado, ¿de qué? ¿De qué escapamos? Dígame usted. Porque ya cuando el Señor venga, nosotros estamos a salvo. Porque lo que viene a juzgar, viene rápidamente, pone sus pies sobre el monte de los olivos y ahí mismo con la espada que sale de su boca, se fue a ajuste el falso profeta, se fue a ajuste el anticristo y se encadena el diablo por 1000 años. Y ya en la segunda venida, cuando dicen las personas que entonces que vamos a ser arrebatados y el Señor viene de nuevo, eso no hace sentido, mi amigo. Entonces, ¿de qué escapamos? ¿De qué habla Jesús aquí? ¿Está hablando cosas que no tienen sentido Jesús? ¿O serán ustedes los que no hacen sentido? Yo creo que esa es la más posible. Yo me inclino más porque son ustedes mis amigos que creen que el rapto va a ser en la segunda venida, que son los que no están haciendo sentido. Porque más claro que esto no lo vamos a obtener en ningún lado. Y esto es el mismo Señor hablando. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mi amigo, esto está claro. Y aquí es cuando el Señor está hablando sobre los últimos tiempos. O sea, estamos en contexto. No estamos sacando un parrafito para crear doctrina ni sacar un parrafito aislado, porque yo sé que ustedes también dicen eso. Yo me sé todas esas teorías. Para usted poder tener en su vida una postura, usted no solamente puede quedarse en lo que usted piensa, usted tiene que ver lo que piensan otras personas que usted entiende están equivocadas para que usted tenga las armas para decirle, no, tú estás equivocado por esto. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Repito, si en la segunda venida es que viene el arrebatamiento para luego bajar rápido, no estamos escapando de nada, mi amigo. No estamos escapando de nada. Sentido común, y no solo sentido común, Escritura, la palabra de Dios. Jesús mismo lo está diciendo ahí. Vamos a pasar a este próximo. Aquí ya lo habíamos tocado hablando, contrastándolo con la segunda venida. Este lo vamos a pasar bien rápido. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Al Señor en el aire, perdón. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya yo pasé por esto. Vamos a recibir al Señor. ¿Dónde nos dice el apóstol Pablo? En el aire. El Señor no pisa la tierra. Yo creo que ya eso está más que claro. Vamos a pasar al próximo. Aquí vamos a Marcos 13, del 32 en adelante. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora nos está hablando de un tiempo. El que se quede va a saber en qué tiempo está. Como les explico ahorita, a la que tú veas que cae ajenjo, que cae la piedra que va a caer del cielo, la montaña, como la ve Juan, a la que tú veas que la abominación desoladora se sienta en el templo, tú vas a saber en qué tiempo tú estás, mi amigo. Tú vas a saber que es cuestión de ya 3 años y medio mínimo. Cuando tú veas que los 2 testigos resucitan
y son llevados. Ya tú sabes que está ahí al lado. Tú sabes cuál es el tiempo. Por lo tanto, esto está hablando de un arrebatamiento, el cual nadie sabe. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, tú vas a saber cuándo vas a ser raptado, porque a la que tú veas que empezó la abominación desoladora, se fueron los dos testigos, vamos a prepararnos porque es por aquí es el tiempo. ¿Entienden, verdad? No, mi amigo, nadie sabrá cuándo es el tiempo. Como les dije, el arrebatamiento puede ser ahora, como puede ser cuando termine este video, mañana, en un año, 3, 20, 50, 100, 500, lo que el Señor decida. Dos eventos completamente diferentes. Uno usted lo puede rastrear cuándo va a ser la segunda venida. El rapto o arrebatamiento es imposible rastrear cuándo sucederá. Otro versículo que nos habla del arrebatamiento es Mateo 24, del 40 en adelante. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vamos a analizar esto. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una tomada, otra dejada. Aquí nos está presentando un panorama de personas en su vida normal. Aquí no nos está presentando un panorama donde hay dos personas pasando por una tribulación. Aquí nos dice personas en su vida normal, como estamos nosotros ahora mismo, como nos va a sorprender el rapto, en una situación normal. Una moliendo en el molino, el otro en el campo. Aquí no nos habla de que esto sucederá en un momento de tribulación. Al esto mencionarnos personas en su trabajo de quehacer diario, puede dar a entender que esto va a pasar en un momento completamente normal. Por lo tanto, esto es un evento que va a pasar antes que se desate la ira de Dios. La ira de Dios es la gran tribulación. Pues si el Señor va a tomar a uno y deja al otro, y no vamos a saber la hora que va a venir vuestro Señor, pues por lo tanto esto no sucede durante la gran tribulación, la cual podemos deducir cuándo vendrá, cuándo será su segunda venida. Se puede medir en base a lo que está escrito. Por lo tanto, no se está hablando de otro evento completamente diferente que viene antes de la gran tribulación. En Lucas 17:34 nos dice algo parecido a lo que acabamos de examinar. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Nos vuelve a poner es el mismo, ¿verdad? La misma narrativa a través de los ojos de otro de los apóstoles, con el mismo mensaje, en tiempos donde están dos personas haciendo lo que hacen diariamente. Van a ser uno tomado y otro no. Un momento de sorpresa donde no hay manera posible de saber cuándo va a pasar, en contraste con la segunda venida, que sí vamos a saber cuándo es el tiempo. Otro dato bien importante, y no hemos entrado al libro de Daniel, pero en el libro de Daniel nos dice 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Dios hablándole a Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Por qué 70 semanas están destinadas sobre el pueblo de Daniel? Porque la iglesia no va a estar en la tierra. Esas 70 semanas son destinadas para Israel. Las palabras tienen significado, lo que se dice tiene significado, lo que no se dice también tiene significado. Vamos a seguir más adelante porque voy a llevarles el punto poco a poco.
Aquí vamos a Apocalipsis 16, perdón, del 15 en adelante. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí nos está hablando nuevamente que él viene como ladrón. Como les dije hace unos minutos atrás, el Señor hace mucho énfasis cuando nos está hablando que viene como ladrón en secreto, cuando nadie sabe, y cuando viene que todo ojo le verá, que es su manifestación gloriosa, que viene a juzgar, que viene con sus santos. Dos eventos completamente diferentes, dos narraciones completamente diferentes. Aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 en adelante, nos da más detalle, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire esto, haga este contraste. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, repentino. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. En la segunda venida del Señor no hay paz y mucho menos seguridad. Para cuando el Señor viene, la gran tribulación está al tope, al máximo de todas las guerras, al máximo de toda la persecución, al máximo de hambre, al máximo de muerte. La tierra está hecha un desastre. Entonces, es ilógico que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, sobre el mundo. Es lo que él está hablando. Ya el mundo está destruido. Cuando usted pone eso en el contexto, así el Señor vendrá como ladrón en la noche, el zarpazo, el arrebatamiento. Ahí es que viene el tratado de paz. Cuando digan paz y seguridad, ahí entonces que viene destrucción repentina. Ahí es que empiezan los 7 años. 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de gran tribulación. Sentido común, está literal. No hay que interpretar, está literal. No hace sentido que el Señor vendrá como ladrón en la noche, si esa es su segunda venida, ¿verdad? Y para la segunda venida van a decir paz y seguridad. No, mi hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia y usted va a saber qué va a estar pasando en la tierra para la segunda venida. Y usted va a saber que lo menos que está pasando es paz y seguridad. Por lo tanto, cuando el Señor venga como ladrón en la noche, es un evento que es antes de la gran tribulación, mi hermano. Mire qué sencillo. Vamos a lo otro. Vamos a Primera de Corintios 15, del 51 en adelante. Mire y examine las palabras que usa el apóstol Pablo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Paréntesis aquí, la final trompeta y la séptima trompeta que ve el apóstol Juan no son las mismas. ¿Ok? No son las mismas, pero eso es tema para otro video. Eso no tiene que ver con esto, solo se lo quería mencionar. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo nos está dando más detalles del arrebatamiento. Este otro verso confirma que sí, en efecto,
hay un arrebatamiento. Esto no pasó en el año 70. Esto no ha pasado en ningún momento de la historia. Se han desaparecido millones de personas de toda la tierra. Eso no está registrado en ningún lado de la historia. Esto no ha sucedido. Vamos ahora a Apocalipsis 19, del 6 en adelante. Este es uno de mis favoritos. Aquí, mis hermanos, está el apóstol Juan viendo la revelación de la iglesia, de la novia del Señor, una vez es arrebatada. Leamos, miren esto, qué cosa más hermosa. Y oí como la voz de un gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y le démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Por qué son bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero? ¿Quiénes son esas personas que están alabando y glorificando al Señor en esta parte de la revelación que le dio Juan, el Señor a Juan? ¿Quiénes son esa gran cantidad de personas? ¿Y qué de diferente tienen estas personas a las otras personas que llegan al cielo también, pero de una manera diferente? Vamos a Apocalipsis 7, 9, del 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Note la diferencia a las primeras personas. Note, mi hermano, si tiene duda de cuando pueda, dé para atrás a la parte del video donde estoy hablando de las primeras multitudes y luego pase de nuevo a estas para que usted vea quiénes son estas personas con palmas en las manos. La Biblia nos dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos, ponga oído, mi amigo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Mira el contraste enorme. Estas son personas que salieron de la gran tribulación, pero entonces, ¿cómo rayos están esas otras personas delante del trono de Dios, a los cuales él llama su esposa? Los que fueron invitados a las bodas del Cordero. Y después nos dice, bienaventurados son los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Por qué bienaventurados? Porque no pasaron la gran tribulación. La iglesia, mi amigo, no va a pasar la gran tribulación. Estas personas que vemos con palmas en las manos, dice bien claro que emblanquecieron sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que fueron muertos en la gran tribulación. La iglesia emblanqueció sus vestiduras
a través del sacrificio de la sangre de Cristo, creímos en Él, fuimos arrebatados, estamos en el cielo, fuimos bienaventurados por haber sido invitados a las bodas del Cordero. Ellos, los de las palmas en las manos, son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas, emblanquecido en la sangre del Cordero. Tuvieron que morir por el sacrificio que hizo Cristo, por aceptar el sacrificio que hizo Cristo. Ahí es cuando entonces van a aceptar a Cristo, luego que tengan que pasar por la gran tribulación. Mi amigo, el rapto, el arrebatamiento, como usted lo quiera llamar, harpazo, es un evento aparte. La segunda venida del Señor es otro evento aparte. La primera multitud que llama bien, la palabra llama bienaventurados por haber sido invitados a las bodas del Cordero, es la iglesia que no pasa por la gran tribulación. La multitud con las palmas en las manos son los que murieron por el testimonio de Cristo, saliendo de la gran tribulación, pagando con sus vidas. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. En el día de la ira, nosotros no vamos a estar, nosotros no estamos puestos para ira, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a haber sido invitados a la boda del Cordero. Vamos a ser bienaventurados por recibir esa invitación. Y si se fija algo bien interesante, cuando nos habla de la multitud con las palmas en las manos que salieron de la gran tribulación, dice algo bien clave, mi hermano. Lavaron sus vestiduras. Cuando usted lava una vestidura, ¿por qué es? ¿Usted lava una camisa que está limpia? ¿Verdad que no? Porque se quedaron en la gran tribulación, porque tenían sus vestiduras sucias, mis amigos. Más claro, no se lo puedo poner, mi hermano, con mucho amor. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y con este último verso, mi amigo, le termino el video. Apocalipsis 3, del 10 en adelante. Este es uno de mis favoritos. Yo creo que este es mi favorito. Y el que más claro no lo puede decir. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está, mi amigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando usted analiza este verso con el otro verso, no estamos puestos para ira, cuando con las multitudes que son bienaventurados por haber sido invitados a la boda del Cordero, versus las otras multitudes con las palmas que lavaron sus vestiduras durante la gran tribulación. Eventos diferentes. Hay un evento antes de la gran tribulación donde unas personas con vestiduras blancas son bienaventurados porque son invitados a las bodas del Cordero. Son las mismas personas que la palabra dice que no han sido puestos para ira. Son las mismas personas que dice que han guardado la palabra de la paciencia y él también nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Mi amigo que me está escuchando, yo espero que este video le haya sido a todos ustedes de edificación. Le oro al Señor que nos pueda abrir nuestros ojos espirituales a todos, que nos pueda dar el discernimiento necesario para poder entender su palabra. He traído lo que he leído, lo que el Señor me ha puesto ante ustedes. No he interpretado nada. Le he traído
todo según está escrito, según una cosa lo explica, la otra lo confirma, y he tratado de ponerlo todo según está, bien como está escrito en la palabra del Señor, sin poner ni una sola de mi opinión personal, dejando que la palabra se interprete sola. Solamente, pues, le puedo decir que el arrebatamiento de la iglesia es un evento diferente a la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor no se divide en dos, de igual manera que la primera venida de nuestro Señor a la tierra no se dividió en dos cuando vino el Señor a hablar con Abraham. No se dividió en dos. Por lo tanto, él siguió bien, su primera venida siempre siguió siendo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su segunda venida va a seguir siendo su segunda venida cuando aún viniendo el rapto de la iglesia. ¿Ok? Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque Él nos habrá guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los veo en otro video.